Buenas noches y bienvenidos a su canal Gracia Divina. En esta noche, una vez más, estamos presentándonos ante ustedes con el único objetivo de edificarlos en el orden espiritual y en el orden intelectual, también que puedan recibir alguna orientación con relación a las doctrinas de la gracia. En este momento quiero darle continuación a los temas que hemos venido tratando durante esta serie titulada La Serie de las Doctrinas de la Gracia. Habíamos estado estudiando en algunos estudios anteriores con relación al primero de esos estudios llamado acerca de la condición del hombre. La condición en que el hombre se encuentra es una condición de miseria y muerte espiritual. Claro, cuando está en esta condición de miseria y muerte espiritual, no podrá nunca creer ni responder al llamado de Dios. Necesita entonces, por tanto, la regeneración, que fue el segundo estudio de esta serie. Y esta regeneración, Dios se encarga de cambiarle su corazón de piedra y ponerle un corazón de carne sensible para que pueda responder al llamado de Dios. Y una vez que esto se efectúa en el pecador, entonces ahora el pecador puede de alguna manera entonces tener fe en Jesucristo. Puede tener la fe salvadora que lo va a habilitar con todo el potencial necesario para que pueda aceptar a Cristo. Claro, esta obra Dios no la hace en cada una de las personas de este mundo. Estas personas que han de ser recipientes de la gracia especial de Dios, de este don inefable de la fe salvadora, son llamados en la palabra de Dios los elegidos o los escogidos por medio de un atributo de Dios que se llama la elección divina. Dios ha elegido desde antes de los tiempos quienes han de ser salvos al final de los tiempos. Y a estas personas Jesús vino a buscar para rescatar y redimir. Ahora, estas personas que ya son creyentes, también luego que tienen la fe, van a ser tocados por el Espíritu de Dios para que puedan creer. Y esta creencia se le llama el arrepentimiento. Dios provoca en ellos el arrepentimiento, porque este arrepentimiento es necesario para que el perdón de Dios pueda llegar. Después del arrepentimiento estudiamos el perdón divino. Dios perdona a estos elegidos que han sido regenerados, que han sido salvados, que han sido redimidos de la miseria de la muerte. Y ahora, una vez que se han arrepentido, Dios les da el perdón. Y este perdón es también una manifestación de la gracia de Dios. Y luego del perdón, estudiamos la justificación, que fue el último de los temas que le traje antes de este que le voy a dar en este momento. Y en esta ocasión quiero traerles a ustedes el tema de la santificación. Es importante darle un preámbulo a este tema de la justificación. La justificación, ¿qué es justificar? La justificación no es más que, la santificación, la santificación es el acto de santificar algo. Este algo pueden ser personas, cosas, pueden ser cualquier cosa o cualquier tipo de persona pueden ser santificadas. Y la palabra santificar significa apartar algo de un uso ordinario para para hacer un uso exclusivo, solamente para hacer una cosa determinada. Dios a nosotros nos ha separado, nos ha apartado del mundo de miseria, de muerte, y nos ha traído al mundo de su Hijo Jesucristo, para que le alabemos, para que le glorifiquemos
y para darnos a nosotros vida y redención espiritual. Esta santificación es llamada, la primera de la santificación es llamada la santificación posicional, porque quiero que sepan que en teología se estudia dos tipos de santificación, que es la santificación posicional y la santificación experimental o la santificación progresiva. Entonces, esta santificación posicional es de la que vamos a tratar en este momento. En el próximo estudio estaremos trayéndoles a ustedes también el tema de la santificación experimental, que es esta la que más común que nosotros conocemos, que es la que se adquiere a través del tiempo, que es la que se perfecciona a través de las buenas obras y a través del uso de los medios de gracia. Pero esa es otra santificación. Hoy vamos a hablar sobre la santificación posicional. La misma palabra posicional habla de una posición. Nuestra posición con Dios o el estado en que nosotros estamos ante Dios. Dios nos ha sacado del mundo, Dios nos ha traído acá a su iglesia a formar parte de su cuerpo, y ese acto de Dios de sacarnos del mundo y de traernos acá, eso se llama santificación. Dios nos ha santificado porque nos ha separado de las costumbres y de las miserias de este mundo y nos ha traído acá para su gloria y para su honra. Esta santificación es llamada la santificación posicional. Habla también acerca de el estado o posición con relación a Dios. Este estado o posición que tenemos ahora, una vez que ya somos creyentes, que hemos sido perdonados en Cristo Jesús, entonces ya es el acto que Dios ha hecho con nosotros de santificarnos. Por el solo hecho de ser creyentes, de nacer de nuevo en Él, de ser perdonado y ser añadido a la fila de los creyentes, de los cristianos, en ese acto mismo hemos sido santificados posicionalmente. Y como resultado de esta santificación, obtenemos todo lo que hemos hablado anteriormente: el perdón, la justificación, hemos obtenido la santificación. Y como todo, al ser justificado, pues tenemos la salvación ya con nosotros. La salvación del alma o la salvación de nuestra vida ya está asegurada en Cristo Jesús por la fe en Cristo. Esta santificación posicional es la que nos garantiza a nosotros nuestra salvación. No la santificación progresiva, la que se adquiere a través del tiempo, sino es esta que adquirimos a través de Cristo en nosotros. Y vamos a hablar de eso en la palabra de Dios. Todos los creyentes están calificados o clasificados como los santos. La palabra de Dios habla de esto también en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. Dice el apóstol San Pablo a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que están en todas partes, que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. En este texto bíblico ustedes pueden, si se fijan bien, podrán ver algo interesante. Ahí dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados, han sido santificados. Esta santificación de la que habla ahí es la santificación posicional de la que estoy hablando, porque ya hemos sido santificados porque hemos creído en Cristo, y este creer en Cristo por medio de la fe nos ha santificado, nos ha apartado, hemos nacido de nuevo y somos llamados santos, santificados. Y dice después: y llamados a ser
santo. ¿Cómo es posible? Si hemos sido santificados, ¿cómo es que somos llamados a ser santos? Ahí se habla de algo pasado que hemos sido santificados y de algo en el futuro llamados a ser santos. Sin embargo, estamos hablando, aquí Pablo habla de estos dos tipos de santificación. La santificación posicional, que es la primera que alcanzamos al creer en Cristo, y luego la santificación progresiva, que hemos sido llamados a ser santos. No a quedarnos solamente con la santificación posicional, que es la que nos garantiza nuestra salvación, sino que también hemos sido llamados a ser santos, o sea, a después que hemos sido santificados por medio de la fe, entonces tenemos que practicar una vida en santidad. O sea, tenemos que ir desarrollando una vida, un estado de espiritualidad y con ella también un grado de santidad mayor. Entonces, de eso se está hablando el apóstol San Pablo aquí. En Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nuevamente se nos llama a nosotros santificados. Es como si dijeran, con todos los apartados, con todos los escogidos, con todos los que han sido separados del mundo, que son llamados santificados, hemos sido también, vamos a orar, dice el apóstol San Pablo, por medio de la palabra de su gracia, que tiene poder para que podamos ser sobreedificados, ¿ve? Y poder tener parte con los ya que han sido escogidos y santificados. Por lo tanto, la santidad o santificación no es un logro humano. Esa santificación posicional, tú no la lograste por haber hecho obras, sino por haber creído. Una vez que tú crees en Jesucristo, las obras que tú has hecho anteriormente no te han contado para creer. Solo por medio de la fe, del escuchar la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo en tu corazón es que pudiste llegar a ser creyente. Ser cristiano no se logra por hacer cosas, por hacer obras y llegas a ser cristiano. No, primero eres cristiano por medio de la fe y luego comienzas a obrar en consecuencia con esa fe verdadera. Dice aquí, por lo tanto, la santidad o santificación no es un logro humano, es el estado en que Dios en gracia llama a los hombres pecadores y en la que comienza su curso entonces como cristianos. En Colosenses 3:12 podemos leer lo que dice aquí sobre la santificación progresiva o la santificación experimental. Una recomendación de Pablo que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vestíos como escogidos. Esas son cosas que nos mandan a hacer después que nosotros ya hemos sido justificados, hemos sido santificados por medio de la palabra de Dios. Ahora Él nos manda, nos ordena que debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos, escogidos santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre. Y todas estas cosas son cosas que las vamos adquiriendo a través del tiempo. La santificación posicional se relaciona con el hecho de que el creyente ha sido ya redimido y limpiado por la sangre derramada de Jesucristo. Se nos ha perdonado todos nuestros pecados y se nos coloca en una nueva relación con Él. Para nosotros tener una nueva relación con Dios no es el fruto de muchas obras y muchos sacrificios para llegar a tener esa relación con Dios. Nosotros en algún momento de nuestra vida, Dios trató con nosotros, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y nos volvimos creyentes de ahora para ahorita, por medio de la fe.
adquirimos esa santificación posicional. Ya hemos sido redimidos, ya hemos sido limpiados por medio de la sangre de Jesucristo y se nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y esto nos coloca en una nueva relación con Dios. A partir de ahí es que comenzamos una nueva relación con Él, guardando su palabra y todo lo demás. El mayor incentivo, la mayor razón para una vida santa, después de haber conocido a Jesús y ser justificado por Él, es conocer la posición que nosotros tenemos ante Dios. El solo hecho de nosotros entender que Dios nos ha puesto a nosotros, por gracia, por medio de la fe, en esa posición de salvos, de santificados, de entender la obra que Dios ha hecho a través de Jesucristo y todo el sacrificio de Jesucristo y su vida pública y su muerte por nosotros. Y entender todas estas cosas, ese es el motivo más grande, la razón más grande que nosotros tenemos para entonces, posteriormente de esa experiencia de salvación y de nacer de nuevo en Jesús, nosotros entonces nos propongamos vivir una vida de santificación y buscando un grado de espiritualidad cada día mayor. Ahora no somos justos en nosotros mismos, pero somos aceptados en la justicia de Cristo. Y de esto lo dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Jesús no conoció pecado, pero Dios le puso encima de él nuestros pecados, para que esa justicia que Dios debía cobrarnos a nosotros, porque éramos pecadores y malos, una vez que nosotros creemos en Cristo, no somos condenados por el Dios, porque la justicia, la vida que vivió Cristo, su buena vida que vivió, obediente a la ley de Dios y todo lo demás, es ahora traspasada a mí por medio de la fe. Y Él llevó mi pecado, llevó mi condenación, llevó mi muerte espiritual, con Él la cargó en sus hombros. Y Él me pasó a mí, entonces ahora, su inocencia, su justicia, su obediencia perfecta. Y es esa vida de Jesús que vivió cuando creemos en Él, es esa posición en que Jesús estaba de ser santo, sin pecado, justo y bueno, la que se nos transfiere ahora a nosotros por gracia. No porque hayamos hecho algo, creer solamente. Ahora yo vivo por la vida, puedo vivir ahora por la muerte de Cristo. Y Él entonces murió mi muerte y yo ahora estoy viviendo su vida. Por eso la Escritura nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nadie te puede condenar, porque Él llevó en su sangre, en su muerte, nuestra condena. Esa es la santificación posicional. Nuestra santificación posicional es un hecho, sin importar el grado de la espiritualidad. ¿Qué significa eso? Significa que primeramente nosotros hemos sido justificados por medio de la fe, sin haber hecho obras. Y posteriormente empezamos a hacer estas obras de justicia, de acuerdo a la vida que vivió Cristo. Eso se empieza a manifestar en nuestra vida. Y eso es el grado de espiritualidad. Cuando hemos sido perdonados y cuando hemos sido justificados por Dios, en ese momento nosotros no teníamos ningún tipo de grado de espiritualidad. Porque la espiritualidad nosotros la empezamos a construir después de la justificación por la fe. Después que ya somos creyentes y empezamos entonces a obedecer el mandamiento de Dios y empezamos a vivir una vida venciendo al pecado, ahí comienza entonces la santificación
progresiva y también comienza el grado de espiritualidad. No importa si usted lleva 1 año, lleva 20 años en la iglesia. Usted que lleva 20 años, 40, toda la vida en la iglesia, usted ha desarrollado un grado de espiritualidad. Pero el creyente que creyó y se bautizó ayer y fue convertido y nació de nuevo, está en la misma categoría según la justificación, o sea, según la santificación posicional, está en la misma posición que tú, justamente en la misma posición. Recibe los mismos beneficios de ese tipo de santificación, porque la adquirimos de Cristo directo. Pero esta persona que lleva 20 años en la iglesia tiene más experiencia que usted que ha comenzado recientemente, y entonces su grado de espiritualidad podría ser mayor que el tuyo, en este sentido. También dice que los creyentes los creyentes de Corinto, fueron santificados en el sentido de ser apartados, y sin embargo, Pablo los llamó carnales. Todavía sois carnales y estáis en vuestros pecados. Cuando debían ser ya personas duchas, personas ya con mayor preparación y con un grado espiritual alto, todavía tienen necesidad de que se les siga dando la leche. Sois carnales. Entonces se puede estar apartado, pero no tener tampoco todavía una madurez espiritual buena. Por eso se dice, independiente, sin importar el grado de espiritualidad, la santificación posicional es un hecho en nosotros. Podemos decir también que nuestra santificación posicional, como se dice en Hebreos 10:10, es una acción completada en el tiempo pasado con resultados actuales y futuros. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Y dice en el versículo 14 del 10 de Hebreo, porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Con un solo sacrificio Jesús hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Por qué? Porque ese sacrificio de Cristo por nuestros pecados ha sido suficiente para perdonar no solo nuestros pecados pasados, sino los presentes y los pecados futuros. Porque ese sacrificio de Cristo fue tan grande y tan eficaz que fue posible perdonar todos nuestros pecados en todas las direcciones y eternamente. Eso es lo que hace esa santificación posicional. Perdonar todos nuestros pecados, librarnos de la condenación, librarnos de la justicia de Dios, de la ira de Dios, eternamente. Ahora Cristo ha satisfecho plenamente, libremente y para siempre todas las demandas de la santa ley de Dios contra nosotros. Dios ha juzgado con justicia todos nuestros pecados a través de la muerte de Cristo. Por eso dice Pablo, ninguna condenación hay para los que ya están en Cristo, porque Cristo llevó todos sus pecados. Dios el Padre nos ama de la misma manera que ama a su Hijo, con un amor eterno, infinito e inmutable, del cual nada o nadie nos puede separar. Eso está tan claro también como... También nos dice que en Juan 17:23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. También hay otras citas bíblicas, Efesios 1, de 3 al 6, Romanos 8, 28 y 39, Juan 13, 1 y Santiago 1, 17. Esas no las voy a escribir aquí en el video, pero ustedes las pueden leer en sus casas como un estudio aparte. Dios el Padre, podemos decir también, continuar diciendo, que Dios el Padre
ya nos ve a nosotros justificados y santificados y glorificados. O sea, Dios no nos ve y va a esperar a ver qué va a pasar con nosotros en el futuro. No, ya Dios el Padre nos ve a nosotros y no solo nos ha llamado, no solo nos ha justificado, no solo nos ha predestinado, no solo nos ha santificado, sino que también ya nos ha glorificado. Eso está ya en la mente de Dios como un hecho, según la santificación posicional. Ya Dios nos ha puesto en esa posición ya de glorificados, justificados, santificados, llamados, todo. Y glorificado es en el cielo, es ya la gloria. En Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, y a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. También pueden leer en 1 Corintios 1:30, Hebreos 10:10 y 14. Dios nos ve como sus hijos adoptivos, como reyes, herederos de los sacerdotes y coherederos con Cristo. Ya eso es un hecho. Dios nos ve de esa manera por medio de la fe en su Hijo, de creer en Jesús, no por medio del grado de santificación, de la santificación progresiva o experimental, porque ahí, si se fija, siempre vamos a estar faltos. Pero Él ya nos ve de esta manera porque está mirando la justicia de Cristo, porque ha sido la justicia que adquirimos por fe de Cristo. Y entonces el Padre nos ve así, limpio, como su propio Hijo. Y eso lo podemos estar leyendo en Gálatas 3:26. Pues todos somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Efesios 1:5 y Apocalipsis 1:6 son versículos que también pueden leer. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios 5:30 al 32. Ahí podemos ver cómo Dios nos ve. Dios nos ve no solo como hijos, también nos ve a nosotros como herederos y coherederos con Cristo, y también nos ve también glorificados también con Cristo. Ya. Nosotros estamos ya sentados con Cristo en los lugares celestiales. En Efesios 2:6 dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Para Pablo ya nosotros estábamos, todos los creyentes, él y todos los demás, ya estaban sentados en las regiones celestiales con Cristo Jesús, por medio de la fe. Eso ya era un hecho. Y hacia ahí va. Efesios 1:20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si la iglesia y el grupo de creyentes es el cuerpo de Cristo, donde está Cristo, está la iglesia. Ya de hecho, eso está ahí. En nuestra condición y posición con Dios somos tan perfectos como lo es Cristo en toda su pureza y hermosura delante de Dios. Podemos también decir a modo ya de conclusión que la salvación o justificación es unilateral. Dios es el único agente activo en la redención y santificación posicional. De modo que es llamado un monergismo, porque mono significa uno. ¿Y ese uno quién es? Dios. O sea, podemos ver cómo en lo que es el tema de la salvación y la justificación,
es un tema unilateral o es un monergismo, porque vemos a Dios haciéndolo todo, obrándolo todo en la persona. Llama al pecador, lo convence, le da la fe y después le da el arrepentimiento, lo contrista para que se arrepienta y luego le otorga el perdón que también es gratuito y es de gracia. Y todo eso lo hace Dios. Por eso es monergismo, porque es solo alguien trabajando. Y en el caso ya de la santificación, como lo veremos en lo siguiente, la santificación progresiva o experimental, ya entonces ahí vamos a ver cómo Dios comparte con el hombre esa responsabilidad o esa acción de la santificación progresiva. El hombre toma acción ahí, el hombre hace cosas, el hombre hace esfuerzos, hace sacrificios, tiene que hacer muchas cosas en el poder de Dios para entonces ir progresivamente santificándose cada día más y siendo mejor. Pero la justificación y la santificación y la salvación no la obtenemos por los resultados de la santificación progresiva, sino la obtenemos por medio de la fe a través de la santificación posicional al creer en Jesucristo. Entender esta verdad nos provoca a agradecer conscientemente de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y a guardar sus normas de conducta propias de una persona que está en unión con Cristo y que ha conocido al Dios de la gloria. Este es el resumen de este estudio de la santificación posicional. Debemos agradecer a Dios por todo esto que Él ha hecho y hace todavía en nuestra vida, porque aún en la santificación progresiva, Dios también toma acción juntamente con nosotros para ayudarnos a ser cada día mejores y para poder conformarnos a la imagen de su Hijo. Pero gracias a Dios por esta acción que Él ha tenido con nosotros desde la eternidad y desde que se inició nuestra conversión en lo adelante y que nos ha colocado en la misma posición en que está su propio Hijo. Así que somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, hermanos de Cristo. Cristo es nuestro primogénito y si la iglesia es una familia, pues Cristo es nuestro hermano mayor. Así que gracias le damos a Dios por esto y esperamos que dediquen un tiempo también para escuchar el próximo estudio sobre la santificación progresiva o experimental, porque es algo que experimentamos a través del tiempo, y para que logren entender realmente lo que significa o cuál es el propósito de esa santificación progresiva, y agradecer a Dios por la santificación posicional, que es la que adquirimos a través de Jesucristo. Así que suscríbese en este canal si no se ha suscrito y toque la campanita y comparta este mensaje para que muchos sean los que escuchen estas verdades y les pueda servir de aliento espiritual. Así que Dios les continúe bendiciendo y Él reciba toda la gloria y la honra. Amén.